Padre nuestro Dios, Santo y Santo, nos amas. Te damos las gracias otra vez por habernos dado tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo por habernos salvado de nuestro pecado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos verdaderamente tu gran amor, tu gran gracia, pero a través de tu palabra, a través de tu evangelio, todos nosotros lo conocemos y lo hemos creído, y también ahora estamos en tu palabra para que podamos agradarte obedeciendo a tu palabra. Pero aún somos muy débiles, tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros aún. Por eso, sin tu guía, sin tu ayuda, sin el poder del Espíritu Santo, no podemos caminar contigo más correctamente. Pero siempre muestra lo que debemos hacer con tu palabra, y también haznos saber tu santa voluntad para que podamos cumplirla en nuestra vida. Solamente a través de nuestra obediencia podemos atraer tu poder, tu milagro. Por eso queremos obedecerte más y más. No solo queremos escuchar tu palabra, sino también queremos ponerla en práctica en nuestra vida. Por eso siempre guíanos. También oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están buscando algunas cosas necesarias. Nosotros no sabemos muy bien sus situaciones, pero tú sabes mejor que nosotros sobre ellos. Por eso tú puedes estar con ellos, también puedes consolarles, sanarles y curarles si tienen alguna herida física y espiritualmente. Por eso te pedimos. También te rogamos sinceramente que nos envíes más gente a tu iglesia, para que ellos también puedan escuchar tu palabra, para que puedan encontrar la gran gracia verdadera y la salvación verdadera. Por eso te pedimos. Ahora estamos reunidos ante ti, Señor, para escuchar tu palabra. Ábrenos el corazón y los oídos para que podamos comprender bien tu gran enseñanza por medio de palabra. Algunos hermanos no están aquí por algunas circunstancias, por el trabajo, por estar mal de salud, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que pueda acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5. No hay dificultad, ¿no?, para encontrar el libro de Génesis, ¿no? Génesis, capítulo 5. El versículo 3. Voy a leer algunos versículos. Génesis 5, el 3, voy a leer algunos versículos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y
murió. Sí, se repiten estas cosas, ¿no? Sí, vivió tal persona este año, engendró un hijo, se llama así, y engendró después ya vivió así, engendró hijas y murió, ¿no? Se repite muchas veces. Un domingo sí, hemos aprendido sobre la vida de los descendientes de Caín y los descendientes de Set, ¿no? Sí. Cuando leemos capítulo 4 y 5 de Génesis, podemos encontrar la vida de los descendientes de Caín y Set, ¿no? Sí, los descendientes de Caín no está escrita esta especie. Engendró tal hijo y vivió y tal año y murió. Pero los descendientes de Set está escrita repetidamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? De hecho, para Dios, pensar en la muerte de una persona es muy importante y provechoso, ¿no? De hecho, nadie le gusta la muerte, ¿sí o no? Casi la mayoría parte de las personas no le gusta la muerte, pero la muerte siempre llega, ¿no? Sí, en cualquier momento, en cualquier situación. Últimamente, sí, hay muchos fallecidos por terremotos y por inundación, por accidente, sí, por la guerra, ¿no? Sí, nadie sabe cuándo me toca la muerte. Por eso la Biblia dice, si la gente tiene que pensar en la muerte, porque a través, después de la muerte, ya puede empezar la nueva vida eterna. Pero hay dos lugares, en el cielo y en el infierno, eternamente. De hecho, la Biblia dice, si la muerte ya había decidido una vez, solo una vez, y después de esto, hay juicio, dice la Biblia. Por eso casi todos los libros de la Biblia enseñan sobre el juicio de Dios, ¿no? Y los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad también nos lo explica, ¿no? Por eso los descendientes de Set, aunque eran justos ante Dios, porque si está escrita capítulo 6 de Génesis como los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son ángeles, sino los descendientes de Set, ¿no? Ellos eran justos, pero todo han muerto. Entonces, ¿por qué está escrita esta cosa en la Biblia? Para enseñarnos después de la muerte hay juicio. Por eso todo el mundo tiene que preparar el juicio de Dios, ¿no? Por eso, a través de los nombres, el nombre de los descendientes Set, podemos encontrar una cosa muy asombrosa. Como una profecía, ya había revelado la venida de nuestro Señor Jesucristo a través del nombre de los descendientes de Set. Por eso vamos a revisar un poquito esto y luego quiero predicar sobre la vida de Enoc, ¿vale? Sí, aquí Adán, sí, su nombre significa sí, hombre, ¿no? Sí, hombre. También Set sí, significa ya sea decidido el destino, ¿no? El hombre ya tiene su vida destinada a la muerte, ¿no? Si Adán antes era viviente, ¿sí? Él podía vivir eternamente, pero por el pecado ya entró la muerte en la humanidad. Él lo supo bien. Por eso él puso nombre a su hijo Set. Ya nosotros hemos decidido nuestro destino a la muerte, ¿no? Por eso Set engendró a un hijo, se llama Enos. Enos significa va a perecer. Si fuéramos un padre, ¿cómo podemos poner el nombre a su hijo? Ya tú vas a morir. Un poco difícil, ¿no? Pero él puso nombre Enos a su hijo. Pero en aquel momento la gente invocó el nombre de Dios.
Cuando una persona se da cuenta de su debilidad, de su destino de la muerte, puede buscar a Dios. Una persona cuando está en una situación difícil, sí puede buscar a Dios, ¿no? Enos significa para perecer, ¿no? Sí. Y luego Enos, ¿no? ¿Engendró quién? Cainán, aquí no, Cainán. Cainán significa, sí, dos sentidos. Uno, la tristeza. Y otro, a preparar un lugar muy amplio, ¿no? Sí, un lugar muy amplio. De hecho, Dios nos ha preparado un lugar muy amplio, que es el cielo eterno. Y también, si no llega si el cielo, entonces la tristeza le llegará a la gente, ¿no? Por eso, Cainán tiene este sentido. Y Cainán, ejemplo aquí, Mahalalel, ¿no? Mahalalel. Y Mahalalel significa el Dios bendito. Dios es digno de recibir la alabanza. Bendito Dios, ¿no? Sí. Y luego Mahalalel, engendró un hijo, se llama Jared, versículo 16. Jared significa descender. Entonces, el Dios bendito desciende del cielo. Entonces, ¿quién será? ¿Sí? ¿Quién vino del cielo, de arriba? ¿Quién era Dios? Jesucristo, ¿no? Sí. Por eso, Mahalalel puso nombre a su hijo Jared. Jared engendró a quién? Versículo 18. Vivió Jared 160 años y 2 años. Engendró a Enoc. Enoc significa enseñar. Enseñar, ¿no? Sí. Caín también tuvo un hijo, se llama Enoc, ¿no? Él quiso enseñar no de Dios, sino de él mismo. Pero aquí, Enoc, ¿no? De hecho, como el nombre de Mahalalel, ¿sí? El bendito Dios desciende, ¿no? Para enseñar a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, Enoc, en toda su vida, enseñando algo muy importante a la gente, ¿sí? Estando con Dios durante 300 años, ¿no? Sí. Enoc, su nombre significa enseñar, ¿no? Sí. No, nadie apunta, ¿no? Sí. Que sería bueno, ¿no? Apuntar. El nombre de Seth, ¿eso? Sí. A morir. Así. Y apunta, por favor. Y luego, Enoc engendró un hijo, se llama Matusalén. Una persona que vivió más largamente de toda la humanidad. 969 años. Entonces, Matusalén, ¿qué significa? El que lanza. El que se tira la lanza, ¿no? Sí. Encima del muro, sí, como soldados, como guardia, él tiene que tirar la lanza. O sea, es la última persona que bloquea, que contra guerra. O sea, otro significa, él, después de su muerte, va a llegar el juicio. Entonces, ¿por qué no puso el nombre a su hijo Matusalén, ¿no? Él supo bien. Cuando llega el juicio de Dios, todo el mundo va a entrar. El juicio de Dios. Por eso me llama mucho la atención aquí, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas y hijos. Si leemos el capítulo 5, solamente a Enoc le ha añadido esta parte. Caminó Enoc con Dios. Porque él pudo caminar con Dios. Él se dio cuenta del juicio de Dios. Cuando tenía 65 años. ¿No? O sea, él
se dio cuenta del plan de Dios. Por eso puso a su hijo nombre Matusalén, ¿no? Y caminó con Dios durante 300 años. Para nosotros, cuando conocemos a Dios verdaderamente a través de la Biblia, de aquel momento ya podemos caminar con Dios, ¿no? Entre toda la persona, entre todos los descendientes de Seth, solo él no vio la muerte. Dios lo llevó en vivo al cielo, a que sea visto, ¿no? Habrá la resurrección, ¿no? Como el caso de Enoch, cuando viene el Señor Jesucristo al aire, todos los santos, todos los salvos van a ser tomados al aire, ¿no? Sin ver la muerte. Nosotros tenemos una gran posibilidad de experimentar esta cosa, ¿no? Pero él, durante 300 años, enseñando a la gente, ¿no? Sobre el juicio de Dios. Y Matusalén, sí, justamente después de su muerte, llegó el juicio de Dios, la inundación universal en esta tierra, ¿no? Sí. Muy curiosamente se va a cumplir. Se ha cumplido esta, ¿no? Y Matusalén engendró un hijo, Lamec, versículo 25, ¿no? Sí. Lamec significa el fuerte, ¿no? Sí. Entonces, para juzgar al mundo, tiene que ser fuerte o no. Todopoderoso. ¿Sí? El poder, ¿sí? El poderoso puede juzgar al mundo. Por eso, sí, como Lamec, ¿no? Sí. Nuestro Señor Jesucristo vendrá a la tierra otra vez para conquistar, para juzgar al mundo entero. Sí, como Salmo capítulo 2 está escrita. La segunda venida del Señor no al aire, sino a la tierra, como el poderoso. Él vino primera vez a este mundo tan humilde, ¿sí o no? Tan pobre, que no tiene ningún valor para los ojos del mundo. Pero Él vendrá a la tierra con todo el poder, ¿no? Y luego, Lamec engendró a quién? A Noé. Noé significa consuelo. De hecho, nosotros, a través de la venida del Señor, hemos conseguido el consuelo eterno, ¿sí o no? En este mundo llena de la tristeza, llena de las cosas tan malvadas, pero Dios nos consuela, ¿no? Sí. Vamos a ver un versículo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿no? Sí. Ahora podemos ser atribulados por la gente, pero Dios todo pagará, ¿no? Sí. El Señor todo pagará cuando viene el Señor al aire, ¿no? Como el nombre de Noé. Dios nos quiere consolar, pero la gente lo rechaza. Por eso no puede recibir el consuelo a través del significado del nombre de los descendientes
de ser, podemos encontrar la venida del Señor. ¿Sí o no? ¿Para qué Él vino? ¿Para qué Él vino? ¿No? Para enseñarnos las enseñanzas importantes y para consolarnos, ¿no? Y vendrá para juzgar al mundo entero, que no quieren escuchar la palabra, no quieren aceptar el amor de Dios. Por eso el significado de los descendientes de Seth tiene este sentido, como una revelación de la segunda, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo asombroso, ¿no? Entonces, como el nombre de Enoc, que enseñó nuestro Señor en este mundo. Eso es más importante. Por eso, en el resto del tiempo vamos a aprender esta cosa. Primero, ¿qué enseñó Enoc a la gente? De hecho, cuando vemos el libro de Génesis, no podemos encontrar la enseñanza de Enoc. Pero en otro libro ya está escrita. ¿Dónde está? Sí, casi nadie sabe, ¿no? Sí. El libro de Judas, capítulo, sí, Judas, en el Nuevo Testamento, casi última parte, antes de Apocalipsis, el libro de Judas. Vamos a ver. Judas. Versículo 14. 14 y 15. Si los tenemos, vamos a leerlos juntos. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han jurado contra él. Aquí, Enoc profetizó ¿de qué? Del juicio de Dios. Por eso él puso nombre a su hijo Matusalén, ¿no? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Él vio este escenario, ¿no? Sí. El Señor vendrá con los santos, con sus santas decenas de millares, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Sí, el libro de Apocalipsis, la segunda venida del Señor a la tierra con sus santos. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 13. Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ropa teñida en sangre. ¿A quién se refiere esto? Es el Señor Jesucristo, ¿no? Y su nombre es el Verbo de Dios, ¿no? Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino, del furor y de la ira de Dios todo. ¿A qué se refiere esto? La segunda venida del Señor a la tierra, ¿no? Aquí, si con sus santos, ¿no? Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ¿no? Con sus santos vendrá para juzgar al mundo entero. Por eso Enoc lo vio. Él profetizó a la gente: mira, 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 si yo he visto el juicio de Dios, por eso todo el mundo tiene que obedecer, tiene que arrodillarse ante el Señor. Pero muy lamentablemente, ¿no? No le hizo caso a nadie a la palabra de Dios.
Sí, justamente ¿sí? Después de la muerte de Matusalén, ¿no? ¿Sí? Llegó el juicio de Dios a la tierra con una inundación. Porque Dios dejó vivir más largamente Matusalén para enseñarnos la paciencia que tiene Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Si vive un poco corto, entonces la vida de las personas será más corta. Pero Dios dejó vivir a Matusalén más largamente. Porque Dios está esperando para que una persona, incluso una persona, se arrepienta ante el Señor, para que reciba la salvación. Aún tenemos tiempo, aún tenemos oportunidad para salvar a esas personas, ¿no? Dios es paciente. Dios puede esperar, pero tiene el fin. Cuando muere Matusalén, llegó el diluvio. Cuando viene el Señor, ya cesará la oportunidad de ser salvo las personas de este mundo. Enoc enseñó a la gente esta cosa. Nosotros ya tenemos la enseñanza, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos que enseñar la misma cosa a la gente. Por eso Jesús también, cuando estaba viviendo en este mundo, enseñando algo más importante. Ya vamos a ver qué enseñó nuestro Señor Jesús. Primero vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Si lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando a las sinagogas de ellos, y predicando el reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué hizo? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ese es el primer cosa. Enseñando el evangelio del reino. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Sí? El evangelio es la muerte de Jesús y su resurrección. A través de su muerte, a través de su resurrección, una persona puede entrar en el reino de Dios. Es su única manera. Por eso enseñando a la gente sobre el evangelio del reino. Y luego sanando enfermedad y dolencia en el pueblo. Pero la gente, ¿qué quiere? ¿Escuchar el evangelio o quiere experimentar la sanación? Hoy en día, ¿no? Sí, cambiar el orden. Eso es algo muy lamentable. Jesús, su motivo de venir es eso, enseñar a la gente. Pero la gente tiene necesidad. Por eso él, sí, había satisfecho a la necesidad de las personas, pero enseñando el evangelio del reino, ¿no? Y capítulo 5 de San Mateo, capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando leemos capítulo 5, versículo 18, 19, podemos encontrar dos cosas. Para entrar al reino de Dios, ¿qué tiene que hacer una persona? Para ser grande en el cielo, ¿qué tiene que hacer? ¿No? ¿Sí? Dos cosas. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de ahí hasta que todo se haya cumplido. ¿No? Sí.
Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Para entrar al cielo hay que ser justo mayor que los fariseos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Los fariseos eran justos delante de los ojos de las personas, porque ellos guardan todas las leyes del Antiguo Testamento. Para las personas eran muy perfectos, pero para entrar al cielo, ¿sí? Ellos hace falta una cosa, ¿no? Por la fe. Por eso, ser justo mayor que los fariseos significa, sí, tiene que ser justificado por Dios por la fe. Por eso, el versículo 20 nos enseña cómo una persona puede entrar en el cielo y cómo una persona puede ser grande al cielo, ¿no? Sí, como este versículo, ¿no? Muy pequeño será llamado en el reino de Dios, sí, será grande, ¿no? Como aquí en la última parte, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Nosotros, cuando seamos pequeños en este mundo, pues en el cielo seremos grandes. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo, sí, para aprovechar la autoridad, tiene que ser poderoso, tiene que ser grande, pero en el cielo totalmente diferente. Nosotros tenemos que ser pequeños, humildes, para servir a los mayores. Entonces vamos a examinar mi corazón, ¿sí? ¿Pequeño o grande? ¿Sí? Tenemos que tener el corazón más pequeño. No, o sea, el corazón, sí, grande para ser pequeño. ¿Sí? ¿Entiende, no? ¿Sí? Tenemos que, sí, cumplir este versículo en nuestra vida. Eso es la enseñanza de Jesucristo. Si vosotros ya tenéis la entrada en el cielo, entonces ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Sí? Tiene que ser más humilde, más pequeño para las personas. Eso es la enseñanza. Por eso Él mostró, nuestro Señor Jesucristo mostró un buen ejemplo, lavándose los pies a los discípulos. ¿Sí o no? Él era maestro, era rabí, ¿no? ¿Sí? En la comunidad de judíos, el rabí tiene gran autoridad, ¿sí? Como presidente del gobierno. Imaginémonos, un rey puede lavarse los pies a los pequeños, a los pueblos, a los, sí, campesinos, ¿sí? ¿No? Pero Jesús mostró buen ejemplo para ser pequeño. Y también Él enseñó sobre su muerte y su resurrección 3 veces a los discípulos. Entonces vamos a buscar San Mateo capítulo 16. Versículo 21. San Mateo 16, 21. Leamos juntos. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario obedecer y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sí. Capítulo 16 sale primera vez sobre su muerte y la resurrección de Jesús. Él enseñó a sus discípulos. Después de escuchar la confesión del apóstol Pedro, ¿no? Tú eres hijo de Dios, tú eres Cristo, tú eres Mesías. Después de escuchar la confesión del apóstol Pedro, él enseñó sobre su muerte y su resurrección. Pero, muy lamentablemente, todos los discípulos de Jesús no se acordaban de la enseñanza de Jesús. Él tenía que ir a Jerusalén para padecer, para morir, para derramar su sangre, ¿no? Si Pedro confesó a Jesús, ¿no? Yo te seguiré
hasta la muerte. Y él, verdaderamente él se acercó, ¿no? Muy cercamente, muy cerca. Pero cuando escuchó la palabra de otros siervas, ¿no? Y se elevó totalmente a Jesús 3 veces. No recordaba la enseñanza. Sí, de hecho, la enseñanza más grande de la Biblia es esto: la muerte de Jesús y su resurrección, ¿no? Por eso la iglesia, nosotros tenemos que enseñar la misma cosa. No hay otra cosa más grande, ¿no? Porque Jesús murió por nuestro pecado. Porque Jesús resucitó para testificar, para garantizar nuestra justificación ante Dios. Eso es la enseñanza de Jesús. ¿Qué enseña Jesús? Si buscamos la Biblia, si leemos la Biblia, no hay otra cosa más. Tú tienes que mostrar buen ejemplo, tú tienes que ayudar a la gente, amar a las personas. Sí, algunas partes está escrita, pero la más importante es esto, ¿no? Por eso todo el mundo tiene que seguir esta enseñanza. Tiene que aceptar la muerte de Jesús y su resurrección. Y el Señor, nuestro Dios, nos mostrará nuestro camino como una enseñanza. Vamos a ver Salmo capítulo 25. Salmos capítulo 25. Versículo 4. Ya leamos juntos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, e enséñame tus sendas. Eso debe ser nuestra oración. De hecho, nosotros no sabemos muy bien nuestro camino. Aunque nosotros mismos andamos mi camino, pero no sabemos correctamente por dónde tenemos que andar, ¿no? Por eso tenemos que orar con este versículo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, no mis caminos, tus caminos. Enséñame tus sendas. Sí. Como Abraham, que se partió de su tierra natal y caminó por donde la tierra prometida de Dios, ¿no? Durante, distancia 1400 kilómetros, muy largo. Creo que él oraba a Dios con este versículo. Muéstrame, oh Dios, tus caminos. Vamos a orar con este versículo. Muéstrame por dónde yo tengo que caminar, ¿sí? Entonces el Señor nos mostrará como este versículo 12. Vamos a leer juntos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, ¿no? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Temer a Jehová significa honra, respeta a Dios, ¿no? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Por qué escoger? Hay opciones, ¿sí o no? ¿Sí? Hay muchos caminos, pero si no sabemos bien escoger el camino bueno, muy probablemente podemos escoger el camino equivocado. Pues Él le enseñará el camino que ha de escoger. De hecho, delante de nuestra vida, en nuestros pasos hay muchos caminos. No sabemos cuál sería el camino mejor. Por eso hay que orar y temer a Dios. Según este versículo, Él nos enseñará el camino que hemos de escoger, ¿no? De hecho, yo antes oraba a Dios con estos versículos. Yo no sé por dónde voy. Entonces, enséñame Dios mi camino. Yo quiero ser como Abraham, agarrándome tu palabra. Entonces, muéstrame tu camino. Yo voy a escoger el camino de la vida.
Algunas veces en mi vida, sí, algunas veces, hay muchas veces me he equivocado a escoger el camino, ¿no? Pero yo he hecho algo muy bueno, permaneciendo en la iglesia, permaneciendo a la palabra. Por eso Dios siempre me dio hasta ahora, ¿no? Y me guiará hasta el final. Por eso vamos a orar con este versículo. De hecho, todos nosotros no tenemos tenemos inseguridad de mi vida, ¿no? Pero oramos con este versículo. Dios nos mostrará el camino que vamos a escoger bien, ¿no? De hecho, el Señor sabe bien nuestra senda, nuestro camino. Vamos a volver. Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37. Versículo 5, del 4, 5. Leamos juntos. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Porque Él sabe bien sobre nuestro camino. Entonces vamos a pensar, ¿qué es el encomendar mi vida a Dios? Sí, todo el mundo, me entrego al Señor, me entrego a Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Solo, sí, yo he escuchado muchas veces las alabanzas. Me entrego al Señor, me entrego mi vida al Señor. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? Tenemos que pensar en esto. ¿Sí? Viviendo su vida propia, aprovechándose de sus cosas. Yo me encomiendo a Dios. Entonces Dios lo aceptará. Eso es algo difícil, ¿no? Por eso vamos a pensar. Encomendar mi vida al Señor, ¿qué significa? De hecho, el libro de la Biblia nos lo enseña. Sobre todo los hechos de los discípulos, de los cristianos que hicieron en su vida para Dios, nos enseña cómo podemos encomendar mi vida, mi camino al Señor. De hecho, después de recibir la salvación, los discípulos, los apóstoles, los cristianos, ¿qué hicieron en su vida todo? Solo predicando el Evangelio, nada más, asumiendo muchas persecuciones, mucha crítica en la persona. Pero ellos encomendaron su vida a Dios, predicando el Evangelio. Vamos a ver Hechos. Hechos, capítulo 3. Capítulo 2, perdón. Hechos, capítulo 2. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Después recibí el poder del Espíritu Santo, los 12 discípulos que hicieron, predicando el Evangelio con gran voz, ¿no? Entonces, el mismo día, 3,000 personas han regresado al Señor, ¿no? Sí. De hecho, Jesús, antes de ascender al cielo, les dio un gran mandamiento a sus discípulos. El capítulo 28 de San Mateo,
versículo 19 y 20, ¿no? Y hacer los discípulos a todo el mundo, ¿no? Bautizándoles y enseñándoles lo que habéis oído, ¿no? Por eso el apóstol Pedro, con los 11 hermanos, predicando el Evangelio. O sea, ese día, 3.000 personas han recibido la salvación. No solo él, sino también otros hermanos también, ¿no? Vamos a ver Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí está escrita la primera visión al extranjero, ¿no? La iglesia Antioquía, ¿no? Sí, le mandó Dios a la iglesia Antioquía, ¿no? Apartadme 2 personas, Bernabé y Saulo, o sea, el apóstol Pablo, y enviarlos ¿a dónde? Al extranjero, ¿no? Ya se puede esparcir el evangelio. Como yo, ¿no? Yo soy coreano, ¿sí? Viviendo en Corea, muy tranquilamente. Pero ¿por qué estoy aquí? Dios me envió aquí para la misma obra, ¿no? Por eso ellos se fueron y predicando todos los lugares para enseñar el evangelio verdadero, para cumplir el mandamiento de Dios y hacer las personas los discípulos, ¿sí? Entonces ellos enseñaron el evangelio primero. Y luego el apóstol Pablo ministraba durante 3 años en la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Sí? Como pastor, ¿no? ¿Qué enseñó él? Vamos a ver Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como para que fuese útil el rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Durante 3 años el apóstol Pablo enseñó estas cosas, ¿no? Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, ¿no? Y todas las cosas útiles enseñando a las personas. La primera cosa es la salvación y otras cosas. De hecho, la Biblia nos enseña las cosas útiles para nosotros, como hemos recitado, según el Timoteo, ¿no? 3. Entonces, toda la escritura es útil para dar, instruir, enseñar, corregir, ¿no? Sí, para las cosas útiles. Entonces, ¿cuáles serían todas las cosas útiles para nosotros? De hecho, Jesús enseñó muchas cosas. Para ser grande en el cielo tiene que ser pequeño. Para ser mayor tiene que ser menor, sirviendo a las personas. ¿Sí o no? Sí. Y también buscar primeramente el reino de Dios y justicia.
No preocupándose por las cosas mundanas. Pero nosotros cumplimos estas cosas. Por eso no nos llegan las cosas útiles, ¿no? Jesús dijo, da primero. Entonces, os daré abundantemente. Da primero. Pero nosotros queremos dar. Por eso no nos llegan las cosas útiles para nosotros. El apóstol Pablo durante 3 años enseñó estas cosas a la iglesia de Éfeso, ¿no? Sí. Pero, ¿qué hicieron la iglesia de Éfeso? Al principio andaban muy bien en el Señor, pero en poco tiempo se perdió el primer amor. Eso es el problema. Si no mantenemos este amor que Dios nos ha dado a través del Señor, no podemos sacrificarnos, no podemos trabajar duramente para el Señor, ¿no? En la iglesia de Éfeso, recibiendo la enseñanza del apóstol Pablo durante 3 años, viendo las lágrimas del Pablo, pero muy lamentablemente, pasando el tiempo, perdió este amor. Nosotros tenemos que pensarlo bien, ¿no? Dios nos dio su gran amor, ¿sí o no? ¿Sí? Para darnos la entrada al cielo eterno, la gloria eterna. Él sacrificó su Hijo unigénito y enseñó las cosas útiles. Ahora mismo nos está enseñando con su palabra. Entonces tenemos que tomar decisión, ¿no? Para cumplir las cosas útiles en mi vida. Vamos a obedecer la palabra. Vamos a sacrificarnos, ¿no? Eso es muy importante. La palabra uso, U-S-O, eso utilizar uso, ¿no? Para ser utilizado por Dios, tenemos que cumplir 3 estas letras, U-S-O. U, ¿qué significa? Unidad. S, sacrificio. O, obediencia. Si no lleva 3 cosas, uso, Dios no podría utilizar. ¿Se entiende? Unidad en la iglesia. Y sacrificio también. ¿Sí? Dios él mismo sacrificó. Nosotros también tenemos que sacrificarnos. ¿Cuál sería? ¿No? Vamos a ver qué yo he hecho para la iglesia. Yo qué he hecho para el Señor. Yo qué he hecho para el Evangelio. Sí, tenemos que examinar. Y luego obediencia. ¿Cuántas veces yo he obedecido a la palabra de Dios? ¿Sí? Con mi corazón muy duro, como una piedra, un poco difícil, pero escuchando la palabra y tomando decisión, entonces poco a poco va a cambiar. Mi corazón tan duro como la piedra va a cambiar, ¿no? Más suave para obedecer a la palabra de Dios. El apóstol Pablo con muchas lágrimas, ¿no? Me acordé una vez, no sé, hace 3 años, ¿no? ¿Sí? Me emocionaba con este versículo. Y también yo me profané en mi vida. ¿Cuántas veces yo he derramado lágrimas para la iglesia, por los hermanos? ¿Sí? De hecho, pensando en las situaciones de los hermanos, y yo oraba mucho a Dios, porque yo tengo muchas capacidades para ayudar a los hermanos. Por eso yo oraba a Dios, porque Dios, si Dios provee lo que necesitan ellos, ellos también están orando a ti, Señor. Sí, yo oraba y lloraba, ¿no? Mirando a los hermanos, mirando la iglesia vacía, ¿no? Sí, oraba mucho y lloraba también. Creo que el apóstol Pablo lo hizo mismo, viendo la situación de los hermanos, sus circunstancias, ¿no? Y sus corazones. Y algunos hacen como enemigo de la cruz, siempre pensando en su vida. Por eso el apóstol
apóstol Pablo le hizo mucho tristeza y daño, ¿no? Por eso nosotros vamos a aprender las cosas útiles para nuestra vida. Todo el mundo quiere la vida próspera, ¿no? Hay manera en la vida. Por eso estamos aprendiendo la enseñanza del Señor Jesucristo y los otros hermanos apóstoles, ¿no? Pero hoy en día circulan muchas falsas enseñanzas, pues hay que cuidarse. Vamos a ver Hechos capítulo 15. Hechos 15, versículo 1. Leamos juntos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os juzgáis conforme al ejemplo de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Es algo correcto? No. Venían muchos de Judea, enseñando a quién? A los hermanos, filtrando la enseñanza falsa. No, si no os circuncidáis, ¿a qué se refiere esto? Si no cumplís la ley de antigua, no podéis ser salvos. ¿Sí? Circula esta cosa en nuestra época también. ¿Sí o no? ¿Sí? En la iglesia Galatas también. ¿Sí? Galacia ha entrado esas cosas. Por eso el apóstol Pablo escribió la carta de Galatas. No, si por las obras de la ley, nadie puede recibir la sanidad. Por eso había un concilio entre los discípulos, ¿no? Por eso capítulo 15 nos aclara qué tenemos que guardar como los cristianos. 4 cosas, ¿no? Sí. Vamos a ver versículo 19. Por lo cual yo os ruego que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. A los judíos no pasa nada, porque judíos se han acostumbrado a guardar la ley, pero a los gentiles difícil. Por eso para ellos, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sí. Nosotros tenemos que guardar esas cosas. Si no quebranta, ¿vamos a ir al infierno? No. Para nuestra vida cristiana mejorar, sí tenemos que guardar esas cosas, ¿no? Contaminación de los ídolos. ¿A qué se refiere esto? Idolatría. ¿Sí? Eso tiene ¿sí? Y también participar en la comida que se ha sacrificado a los ídolos. Porque en esta época había muchas comidas. ¿Sí? Se ha sacrificado a los ídolos, ¿no? Sí. Pues hay que cuidar estas cosas. También contaminación de los ídolos significa, si amamos algo más que Dios, eso ídolos. ¿Sí o no? Si amamos a dinero, dinero será ídolo. Amamos a la familia, será ídolo. Amamos al trabajo, amigos, ¿sí? Diversión, será ídolo. Entonces hay que cuidar de esta cosa. Contaminación, ¿sí? Nos contaminan los ídolos. Y de fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Sí? Relación sexual, ¿no? Físicamente y espiritualmente. Ama al mundo significa fornicar contra Dios. Por eso tenemos que explicar esto. Y de ahogado. ¿Qué significa ahogado? Y ahogado significa, puede ser maldito, ¿no? Sí. Y de sangre, eso sí relacionada. De hecho, nosotros comemos la carne de todas las animales, ¿no? Cerdo y gato y todo. En teoría. Pero no con la sangre. Porque la sangre indica la vida
la sangre pertenece a Dios, no a nosotros, ¿no? Ahogado significa un animal se ha ahogado, entonces absorbe la sangre de la carne. Por eso no se puede quitar, pues, ahogado, ¿no? Por eso, no sé, aquí morcilla, ¿no? Lleva la sangre, dejar mejor. Y podemos comerlo para bebida cristiana. 4 cosas. Eso tenemos que contaminación de los hijos. Vamos a examinar. Para mí, ¿cuál será la comunicación? Tenemos que examinar primero y apartarnos de estas cosas. ¿Se entiende mi palabra? Es una enseñanza de los discípulos y de la Biblia. Durante 300 años caminando con Dios, enseñando a la gente sobre el juicio de Dios. Y Jesús vino a este mundo para enseñarnos sobre el evangelio del reino y de ser grande en el cielo, ¿no? Y las cosas útiles para vivir, para mejorar mi vida, ¿no? Y los discípulos también enseñan lo mismo, cumpliendo el mandato del Señor y hacer a la gente los discípulos del Señor. Nosotros ya ahora hemos aprendido, escuchado las enseñanzas de la Biblia. Vamos a cumplir lo que hemos aprendido. Eso es algo importante, ¿sí o no? Claro que sí. Uso. Sí, recuerda, ¿no? Ese o Dios justo. Eso la enseñanza de pues la palabra de hoy hasta aquí. Está bien, todo habéis entendido bien. Muy bien, Vamos a orar y terminamos. Padre Señor, te damos las gracias. Hoy hemos aprendido sobre las cosas útiles para nuestra vida. De hecho, como el nombre de los descendientes de Ser, tú ya habías revelado el secreto de la Biblia, que es la venida del Señor y su juicio y su poder. Todos nosotros queremos saber más y más tu santa voluntad por medio de palabra, no para oír, sino para ponerla en práctica en nuestra vida. Nosotros tenemos el corazón muy duro para quebrantar nuestro corazón, para sacrificarme a ti, Señor. Por eso te pedimos que nos cambie el corazón para que podamos obedecerte a ti, Señor. También para encomendarme mi vida a ti, Señor. Sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos caminar por este camino. Por eso, muéstrame y enséñame el camino por donde tenemos que andar. Y para escoger bien el camino, nosotros tenemos que temer a ti, Señor. Ayúdanos para que podamos estar contigo en cualquier situación, en cualquier momento, confiando en ti, Señor, permaneciendo en tu palabra. Así pedimos. Ahora oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles. Algunos hermanos están alejados un poco de tu palabra. Por eso recupera su fe, su confianza, para que ellos también puedan servirte con el corazón más sincero y más abierto. Por eso te pedimos. Ahora están obrando sobre local nuevo. Por eso oramos para que todo el proceso sea lo antes más posible, para que podamos reunirnos por allá cuanto antes, para tener más fruto, más alegría y más poder para el Evangelio. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Vamos a cantar una